Así que bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica que llega hasta vosotros siempre con un sonido pésimo a pesar de todos los intentos que hacemos porque el sonido suena bien. Estamos mejorando. No, estamos en este no, estamos mejorando los demás. En el sótano, en mi casa, Y aquí donde también. sea. Y aquí también. Cuando transmito desde el bosque, cuando él transmite desde la playa y él desde la montaña se escucha. Pero aquí esto es otra historia. Así que decidme si el sonido funciona ¿Qué adecuadamente. ha pasado? Veréis que Buenas tardes. habrá un momento ¿Qué que tal todos estáis? hablemos al mismo tiempo y no funcione. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes a todos y ahora les doy las buenas tardes a estos jóvenes Buenas tardes. que he encontrado en una ubicación desconocida y les he traído aquí para que no estén perdidos. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, buenas Buenas tardes. Y ahora lo que vamos a hacer, si empiezo yo a no cometer errores como estoy cometiendo a todas horas, es contar algo de noticias que no tienen que ver con el tema principal del programa de hoy, que obviamente es la cuestión de la guerra entre Israel y Hamas. Vamos con las noticias. Este es un espacio que viene gracias a Jorge Turmo, pero que empiezo yo. Bueno, voy a repetir las noticias que en realidad he contado esta mañana en el noticiero geopolítico. La primera, una tragedia. Hemos asistido a un terrible terremoto en Afganistán con epicentro en la ciudad de Herat, que por ahora, por el recuento que se está haciendo, tiene más de 2.000 fallecidos y 2.000 heridos, que se sepa. Pero bueno, ahora mismo es posible que esas cifras vayan subiendo, pero tened en cuenta lo que es Afganistán, el problema de todo orden en el que viven, en términos económicos, en términos de organización, en fin, con lo cual ya veremos cómo evoluciona el asunto. Segunda noticia que vamos a tratar es sobre las elecciones de Baviera-Hesse. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los resultados. La CDU barre en realidad en las elecciones a lo que es el tripartito que ahora mismo gobierna en Alemania, el SPD, los liberales y los verdes, pero los de la Alternativa por Alemania, los hombres estos, pues están ahora mismo ahí, Subidos a la par. segunda fuerza política en Baviera, segunda en Hesse. El CPD, la torta se ha pegado, ¿no? Sí, el CPD. Esto demuestra la importancia que tiene la economía en primer lugar, porque ahora hablaremos un poquito de la economía. Sí. Y en segundo lugar, también la cuestión migratoria, que para Alternativa por Alemania, evidentemente es lo que les está dando aire y les está haciendo subir. Pero en el caso del problema para los socialistas, es en realidad, yo creo, el asunto económico. Sí. Llevamos ahora mismo 4 trimestres de reducción de la producción industrial. No sé si es este gráfico, veis ahí, están muy chiquititos porque la última reducción es del menos 0,2%, pero aún así es mayor que lo esperado porque se esperaba que subiera. Con lo cual, ahora mismo pues estamos en una situación dentro de lo que es la producción industrial claramente de retroceso para los alemanes, derivado obviamente por una conjunción de problemas que va a ser muy difícil de solventar a corto Son plazo. estructurales y son de medio plazo como mínimo. Y además, bueno, algunas ya veremos si se van a solucionar. China, demanda débil, la energía vuelve otra vez a repuntar, ha habido una traslación de empresas al extranjero, no encuentran mano de obra especializada. Acordaos que ese es uno de los graves problemas que está viviendo ahora la economía alemana, que no encuentran trabajadores especializados y además no son capaces de convencer a los que hay por ahí por el mundo de que vengan. Sin embargo, la visa española para los nómadas digitales está produciendo grandes resultados y están quitándole los sitios en los merenderos y los chiringuitos a Ángel en Málaga. Razón por la cual es posible, también. a lo mejor vemos una intervención. Sí, El Banco Central de hecho, Europeo. este fin de semana voy a hacer una intervención directa en la Costa Blanca. Me lo sospechaba. Esto ya está pasando a mayores. Y lo último de lo que no tengo visualización es la contracción económica de Noruega, que eso sí me ha sorprendido, es una cuestión que no he mirado así en profundidad, me gustaría mirar un poquito más, porque se estaban forrando con las exportaciones de gas y de petróleo y resulta que ahora pues, han visto reducida su demanda, seguramente, en fin, habrá que verlo, seguramente por los efectos de China o por efectos de la guerra, pero no entiendo, los alemanes... Sí, el tasa interanual... Es que lo tengo que mirar, Es que el tasa interanual sí que está pasando con varios países que están viendo reducir los ingresos por exportaciones por el petróleo, porque al bajar el precio del petróleo un 30 o un 40%, con un efecto de valoración. Sí, efecto valor. Lo estaba mirando esta mañana con Colombia, por ejemplo. En Colombia tuvo un bajón importante. Un 0,2% tampoco no que sea para para tanto. Pero esto es el GDP, ¿no? Sí, Bueno, GDP no está mal, en tasa interanual.
Sí, estás enterando. No está mal. Bueno, pues esas son mis noticias y ahora sí, esta es la sección de Jorge. Vale, pues vamos a pasar a noticias distintas. Con la última enlazaremos con el tema. Primero, en Senegal, es un país del que en este momento se está produciendo mucha migración porque la situación del país es muy mala y uno de los destinos de los migrantes de Senegal son precisamente las Islas Canarias y concretamente el Hierro, donde se han producido llegadas de más de 2.000 personas. Bueno, pues en las últimas fechas se ha observado que los guardacostas, la marina que tiene Senegal, está actuando para devolver a los cayucos a las playas, para interceptar a las lanchas, que son bastante rudimentarias, en las que sale la gente, los está intentando volver hacia las playas. Es la primera vez que se observa en esta zona de África que un gobierno toma este tipo de medidas y puede ser un síntoma de que haya algún tipo de negociación entre la Unión Europea y Senegal y otros países. El otro día escuchaba yo al portavoz de las cofradías de pescadores, no me acuerdo si era de Fuerteventura o del Hierro, afirmar que había un problema añadido y es que los permisos para explotación del atún, sobre todo en las costas de Mauritania y Senegal, están empobreciendo las poblaciones locales. Claro. Y, por otra parte, enriqueciendo a las grandes pesqueras, que son las que van con los barcos enormes congeladores a pillar todo el atún y luego llevárselo para Japón. Entonces el hombre se quejaba y dice, ahora tenemos una invasión de gente misérrima, pero porque les estamos volviendo nosotros aún más pobres. Entonces tenemos que empezar a repensar muchas cosas porque estamos forzando. Yo tampoco lo sabía, lo escuché en la radio, no sé cuál es no sé cuál es la veracidad de lo que dice, pero me parece interesante. Todo, sí, lo que dice Jorge, sí, tenía yo idea, buscaré la noticia, que la cooperación entre la policía española y la policía de Senegal es casi perfecta, o sea que probablemente sea una ampliación de esa cooperación. Sí, seguramente, sí. Tienen muy buen acuerdo. Imagino que habrán llegado a un acuerdo vista del aluvión de gente que está entrando y decir, oye, nos ponemos entre todos. Eso es fundamentalmente. Aquí va a morir gente, pero porque es que va a morir gente. Mucha gente. Y eso es lo primero que hay que evitar, es eso. Sí, claro. Por ahí, relativamente cerca, en Liberia, hoy hay elecciones presidenciales. Liberia, sabéis, es un país bastante pobre, con bastantes problemas, como siempre. Muchos problemas en África están relacionados con la corrupción, con la falta de infraestructuras, etcétera, etcétera. Lo traemos casi solo, por si acaso, porque el presidente es una persona que a lo mejor alguien conoce, Josh Weah, un antiguo delantero muy bueno, que se presentó a presidente y ganó, pues lógicamente ahora tiene enfrentamientos con todo el mundo porque dicen que lo está haciendo muy mal. La inflación creo que se está matando. Pero sigue siendo el candidato más valorado y probablemente ganará. No sé si con mayoría suficiente como para evitarse la segunda vuelta. Bien, luego por otro lado, a Ucrania y Polonia, que llevaban ya 3 o 4 semanas negociando entre ellos un acuerdo específico para solventar los problemas del paso del grano ucraniano, han llegado a ese acuerdo, pero es un acuerdo entre ellos dos, sin que intervenga la Unión Europea y consiste fundamentalmente en facilitar ese tránsito, pero que sea un tránsito, es decir, el gobierno polaco que se asegure de que ese grano va hacia los puertos o hacia Alemania por donde tenga que salir. La queja de los polacos era que ese grano en algunos momentos se quedaba en la vía muerta en Polonia, alguien lo descargaba e inundaba los mercados. Ya el gobierno ucraniano lleva ya hace un tiempo negociando con sus vecinos este tipo de acuerdos bilaterales porque sabe que son mejores que las sanciones o los planteamientos generales que pueda poner la Unión Europea, que además se ven mezclados con otros asuntos políticos. Esos son muy realistas, afortunadamente. Luego nos vamos a la otra punta del mundo, en Sri Lanka. Un barco chino que se llama Xi'an 6 tenía previsto atracar en Colombo. Los chinos dicen que era un barco oceanográfico de investigación y tal, pero los indios han dicho que no, que era un barco militar y las autoridades de Sri Lanka han decidido pedirle que vuelva en otro momento, porque mañana por si acaso. Se hacía investigaciones, pero de todo tipo, de amplio espectro. En Siria, esto os lo explicó un poco Ángel el otro día, dentro de las represalias del gobierno de Ankara contra los kurdos, después del atentado en Ankara, con 2 heridos más los terroristas muertos, después de ese atentado, Turquía lanzó una oleada de ataques contra los kurdos del norte de Siria y por lo que se ve, algunos de los drones estaban demasiado cerca de las tropas norteamericanas y los han tumbado. Los norteamericanos les han tumbado, los turcos han dicho, este dron no es mío, este dron tampoco es mío. Ese dron no es mío.
Nunca digas ese dron no es Estaba mío. cerrado en sus bases y lo han tumbado, lo han dejado ahí, lo han sacado. Y la última noticia que enlaza con el tema general, cuando yo la oí el otro día, cuando la vi, qué es lo que estaba pasando, me descolocó un poco, pero después de lo que pasa yo lo entiendo. Es que a partir del viernes sabéis que en Yemen hay una especie de alto el fuego no firmado por nadie, es tácito, entre los hutíes y las tropas del gobierno apoyadas por la coalición de Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Bueno, pues el viernes hubo ya incidentes y enfrentamientos entre las dos partes. A mí aquello no me cuadraba nada, pero claro, cuando luego ves lo que ha pasado con el ataque de Hamas en Israel, lo digas todo y dices, sí, es que esto ha sido... Ya sabían que tenían que intervenir también contra Arabia Saudita. Incluso se ha dicho, pero esto está sin confirmar, que los hutíes han lanzado varios drones contra instalaciones industriales en Arabia Saudita. Es poco probable, pero esto está en conexión con lo que ha pasado, lo que vamos a hablar ahora, y evidentemente los que han atacado también han sido Hezbollah, como es lógico, como en resonancia del ataque de Hamas, pero es evidente que el ataque de los hutíes en Yemen responde no a un plan general, sino a que se han sumado al enfrentamiento contra los intereses de, luego lo hablaremos, las posibles relaciones entre Israel, Arabia Saudita y los Estados Unidos. Estaba buscando, pero lo tengo en la tableta, Sí. que había descargado un vídeo de una manifestación de hutíes en Sanaa, Sí. muy favorecidos Encantados por el ataque de Hamas. el ataque de Hamas. Sí, Estaban claro. encantadísimos. Ha habido manifestaciones en Yemen y ha habido en varios sitios más. En Egipto me parece que ha habido otras, si no recuerdo mal, en el Cairo. Sí, y claro. Ha habido otras más. Eso es lo que era de esperar. Está dentro del más o menos de lo mismo, como es lógico. Porque llevaban casi un año cada uno en sus posiciones, negociando bastante a través de intermediarios, aunque con dificultades. Fundamentalmente, Oman es el gran intermediario. También los chinos tenían por ahí un emisario que además se ha debido recorrer todos los pueblos que hay, porque llegó allá y se dio cuenta de que aparte de los hutíes y las tropas del gobierno apoyadas por los estados del Golfo, había milicias locales y había que hablar con todo el mundo, porque si no, aquello no cuadraba para nada. Entonces, eso, por eso era extraño que de repente les diese por atacar a las tropas del gobierno, pero está relacionado claramente con el ataque Hamas. Es como una resonancia o reverberación. Una reverberación. Ángel, ¿tienes alguna noticia? Yo no. Ángel no tiene noticias y eso quiere decir que tenemos que ir a la tertulia. Todo el Menciones de Jorge. A mí, Yo ya ves que estoy haciendo un esfuerzo. Bueno, pues muy bien. Seguir mejorando. Gracias, señorita. Y ahora vamos a la tertulia. Bueno, estáis diciendo por ahí que esto suena bien. Estoy porque cerremos el chiringuito ya y lo dejamos para siempre. Vámonos. Y lo dejamos en todo lo alto. En todo lo alto. Para que estamos haciendo bien. Es que, ¿os acordáis? Empezamos con micrófono, luego con dos, Sí. con el uno no funcionaba, con los dos tampoco, luego con 4 tampoco funcionaba. Esto es una cosa. En fin, sin comentarios. Hemos estado mejorando, claramente. Claramente, a lo largo Claramente. de los años. No es que haya sido una mejora. La tendencia inmediata. es crecer. Tampoco ha sido tanto. Bueno, señores, tenemos que hablar de un acontecimiento De la realmente guerra. muy triste, de la guerra que se ha producido por el movimiento inesperadísimo que nadie podía sospechar de Hamas. Es cierto que todos sospechábamos que la violencia en Israel iba a crecer debido al tipo de gobierno que se había organizado Sí. desde el año pasado, desde hace 10 meses, ¿no? No fue en Sí. septiembre o Sí, sí. octubre, Ujú. pues un año, Un en año, diciembre, un en año, diciembre un año. debió ser, en diciembre del año pasado. Y nos hemos encontrado con la sorpresa. De repente, los miembros de Hamas habían organizado, en lo que se supone que han tardado en organizar varias semanas, una operación por tierra, mar y aire muy inteligentemente prevista, muy inteligentemente concebida, que además ha dado como resultado la muerte. Ahí los datos fluctúan. Esta mañana Wall Street Journal decía 1.100, pero esta tarde volvía a la cifra de 700, en la que se ha mantenido, por ejemplo, Times of Israel a lo largo de todo el día. Y este es el tema que nos convoca. ¿Qué es lo que tenemos que tratar? Pues principalmente, ¿qué ha ocurrido y por qué? ¿Qué ha fallado? ¿Y qué implicaciones tiene esto en el medio y en el largo plazo? Porque lo que se puede montar es tremendo. O sea, si lanzamos la imaginación cuesta abajo, podemos llegar a, en fin, un conflicto, puede ser una guerra regional o que incluso pueda involucrar a otros agentes dentro de todo el follón, tal y como está además el patio. ¿Quién quiere empezar? Pues bueno, empiezo yo.
Ataque. Como sabéis, primero, esto ha sido una sorpresa para casi todos, incluyendo el Mossad israelí, y eso está despertando muchísimas críticas en Israel. Esto es la primera vez que Israel ha sido tocado con tanta fuerza desde fuera, desde que es independiente en el 40. Nunca había tenido tantas pérdidas, nunca había tenido una penetración del enemigo hasta tan al interior del territorio. La captura de rehenes bastante generalizada era desconocida. Ellos mismos, no nosotros, ellos mismos valoran esto como algo muy, muy, muy malo, muy inesperado y muy frustrante. Algunos han dicho que las responsabilidades están a todos los niveles, no solo a nivel militar, de servicios secretos, sino a nivel político, y que algunas cabezas deberían rodar. Nosotros no vamos a entrar en eso, pero que los propios israelíes consideran que esto es algo absolutamente inesperado, con lo que no contaban para nada, y yo creo que no tenían expectativas de que una cosa así pudiese ocurrir. Es decir, que ningún movimiento árabe, musulmán, podía hacerles tanto daño. Ni Hezbollah, ni Hamas, ni nadie. Entonces, justo lo que es el momento del ataque también tiene muchas implicaciones. Sí. Primero, qué guarniciones había y qué tipo de dotación tenían. En segundo lugar, qué inteligencia tenía Hamas o Irán sobre el terreno. Porque, fijaos lo que esto suponía. Estábamos en la fiesta de las cabañas, sí. La gente se marcha por ahí, las dotaciones del personal militar se reducen, pero aparte tenemos cuarteles que estaban a poca capacidad porque el follón en Israel se había trasladado a Cisjordania. Sí. ¿Y por qué se había trasladado a Cisjordania? Por decisiones del gobierno. Claro. Decisiones de Netanyahu Sí, sí. y de la corte que ha metido dentro de la coalición de gobierno. Es decir, el Partido Poder Judío y el Partido Sionista, Sionismo Religioso. Es decir, por un lado Itamar Ben-Gvir y por otro lado Bezalel Smotrich. Esto es algo que cuando el impacto, el shock de las muertes haya pasado, va a caer sobre la política israelí. Los primeros que han movido pieza son el diario Herat, que es uno de los diarios principales de Israel, con un editorial en el que la segunda línea ya afirma: esto es responsabilidad de Netanyahu. Esto es el fracaso de Netanyahu. Por lo tanto, el primer asunto es cómo pudieron los israelíes dejar sueltos a algunos enemigos que saben que les quieren descabezar de esa manera. No sé si tenéis o habéis pensado en el asunto, habéis leído cosas. Por ejemplo, la semana pasada comentamos aquí como una noticia que Qatar había conseguido mediar con el gobierno israelí para que dejasen abrir el paso de Erez desde Gaza a Israel y a Cisjordania a los que iban a trabajar. Es uno de los pasos por los cuales se han metido, lo de Hamas. Sí, pero luego ha sido todo lo demás. O sea, luego lo demás. Hemos visto vídeos espectaculares en los cuales los lanzamientos de cohetes de Hamas eran aprovechados para colar, por ejemplo, estos parapentes motorizados que iban camuflados del radar en ese movimiento. O sea, ha sido muy bien pensado. Y han atravesado por todos los lados de las vallas. Aparte de muy bien pensado, que eso se puede pensar mejor o peor, ejecutar una operación como esta implica estar preparando armamento, gente, líneas de comunicación, etcétera, durante meses. Es lo que más me llama la atención. Y tener un volumen de actividad que parece que no ha sido detectado por el servicio de seguridad. Que no ha sido detectado. No lo ha sido. No ha sido. Yo es que hay... Eso es muy raro. Vamos a ver. Yo es que eso me vais a perdonar, pero no me lo creo. O sea, no creo que no lo hayan detectado. Esto se detecta porque el despliegue de los ahora me sale el nombre en español, de los paraglides estos que han utilizado para pasar eso no puede pasar desapercibido al servicio de inteligencia israelí, que te localiza cualquiera de Hamas en cualquier punto de Gaza y le pone un misil encima. O sea, yo creo que a mí me parece que estas cosas pasan. No, lo que yo creo que ha pasado es que teniendo esa información no han sabido utilizarla. Por lo menos el responsable político no le ha dado crédito, porque son los cohetes, es que son unos cuantos cohetes, es que no son las andanadas habituales de han tirado un cohete. Bueno, no, aquí han sido, y además se ven las fotos, que han sido bastante. Los israelíes han reconocido 2.500, Hamas dice 5.000. Pero creo que ya estaban en 3.000 y pico. Han cruzado la frontera y han roto la valla con un bulldozer. Bueno, una de las vallas. Bueno, ya digo, pero que estos bulldozers están preparados, estos no son bulldozers de estos. Yo ayer cuando hacía la cronología, cuando estaba haciendo el timeline de lo que ocurrió, me sorprendió mucho que las primeras noticias que encontraba en los periódicos, que eran sobre las 7:30 de la mañana, hora local,
se referían exclusivamente a que el bombardeo con cohetes que estaba siendo intenso había motivado que el ministro de Defensa volviera al puesto de trabajo a decir, a ver, ¿qué está pasando? Desde las 7:30 hasta la primera noticia en la que encuentro que hay una reacción del ejército, pasan 3 horas. Y la reacción es, vamos a cortar carreteras. Para que no siga la invasión. Vamos a cortar carreteras. Yo creo que incluso para que la gente no vaya a la zona. Sí, sí. O sea, hay un vacío ahí de 3 horas en las que hay una confusión en la que yo creo que, por ejemplo, estos parapentes no son localizados por la estrategia que utilizan. Es que hay un vídeo fantástico. Yo no he tenido tiempo para encontrarlo, ¿no? Vamos, Tienes una no sé, fotografía. No. He puesto el link a un vídeo. Ahí me parece que está ahí. Esto es un... Eso es un vídeo. Sí, pero si nos vamos... No, aquí no podemos ponerlo. Yo creo que no podemos ponerlo. No, para nada. Pues lo bueno de ese vídeo es que se ve los lanzamientos de los cohetes y por arriba. Y por abajo, y por abajo van viniendo. Y nos explicaba Yago esta mañana cuando estábamos en televisión, al Rojo Vivo, que efectivamente al tipo que está en el radar detectando, eso le puede parecer la caída, por ejemplo, de un cohete que ha fallado, de una parte, o de cualquier cosa. Y por lo tanto, como él tiene que estar pendiente a lo que es más importante, dice, nos están lanzando misiles, activa y yo creo que no se dieron cuenta de la infiltración hasta que la infiltración ya estaba muy ampliamente extendida. Y entonces la reacción era, y ahora tenemos que llegar. Pero lo sorprendente es, atacan los puestos de control electrónico de vigilancia y nadie hace nada. Los puestos no tienen casi dotación de personal porque están de fiesta. Están de fiesta, se meten en un cuartel, asaltan un cuartel, cogen los tanques, sacan a un soldado que estaba dentro del tanque, se han visto las imágenes y no ha habido reacción del ejército israelí. Es decir, vale que estaban de fiesta, pero un ejército que está en estado de alerta permanente, hay unos turnos del personal y no se van todo el personal. O sea que a mí me da la sensación de que esas dotaciones eran ya insuficientes por el asunto de Cisjordania. Y luego otra cosa añadida, que yo creo que es quizá, lo que pasa es que no es demostrable, que los israelíes han dejado de pensar en qué es lo que quiere el enemigo. No, se han dejado de ponerse en los zapatos del enemigo. Es decir, estos tíos, ¿qué me pueden hacer? Y tratar de ponerse a la expectativa. Sí, yo creo que han estado además, y eso ya es una cuestión política, primero, han estado muy entretenidos con la política doméstica y veremos a ver las repercusiones que tiene esto, porque esto es un golpe, bueno, podemos hacer luego golpes y hacer escalas a un montón de historias, pero esto es un torpedo en la línea de flotación al sistema político israelí. Porque afecta sobre todo a la credibilidad. Claro. A todos los niveles del gobierno, de la administración, etc. El sábado, el domingo estábamos hablando Jorge y yo, y bueno, a lo mejor es que les han dejado pasar porque a Netanyahu le viene bien. Luego se ha visto que no han dejado pasar porque Netanyahu, porque no han sido capaces de detectarlo. No han sido capaces de detectarlo. Luego también es verdad una cosa, que yo creo que leyendo algunos artículos de opinión editorial se está un poco yendo esto del madre, porque están comparando con la guerra de Yom Kippur del 73. Tengo por ahí una diapo de lo que fue la guerra de Yom Kippur hace 50 años, se coincide con la fecha coincide, o sea que está todo, no sé si es esta, sí es esa, parece que se ve un poco mal. No, es que me he puesto ya un diseño. Es un montaje. Estos creativos, de verdad. Pues la guerra de Yom Kippur no tiene nada que ver con esto. Eso fue una guerra, fue una invasión a gran escala organizada por dos ejércitos grandes y potentes, que es el ejército egipcio y el ejército sirio. Sí, pero en términos de muertos, nunca ha habido un día como el sábado. Pero el operativo que sacaron los egipcios y los sirios, que también les pillaron por sorpresa, no tiene nada que ver con esto. Porque ahora vamos a pensarlo en términos de táctica militar pura. ¿Dónde van los de Hamas? Con 4 parapentes, ahora me ha salido el nombre. Con 4 parapentes y los cohetes que han tirado. Es que no van a hacer lo que han hecho. Ya, pero, ojo, han ido a hacer lo que han hecho y lo han hecho. Sí, pero que más allá no van a ir. No, claro. Ellos iban a hacer lo que han hecho y lo han hecho. Y una cosa muy importante. O sea, la operación ha sido exitosa. Sí, pero ahora vamos a ver la segunda derivada de la operación de Hamas. ¿En qué situación queda Hamas ahora en Gaza? Porque a Gaza la van a freír los israelíes ahora. Pero eso también es lo que quieren. Yo no estoy tan seguro. Absolutamente. No estoy tan seguro porque la población va a empezar a decir ¿qué estáis haciendo? La población poco tiene, los pobres nunca ha tenido mucho que decir en el caso de Gaza. Hasta que algún día quieran decir algo. Bueno, pero lo que quería... No creo que pueda. O sea, los objetivos, ahora podemos hablar porque hay objetivos de orden distinto, pero desde el punto de vista de venid a por mí, esto ya lo tienen los de Hamas, que es lo que quieren, ven a por mí. Sí. Y a ver cómo logras hacerte con Gaza. Recordemos que cuando fue en 2014 entraron también.
Y Sí. llegaron hasta un punto y dijeron, pues nos tenemos que salir. Y eso que arrasaron, o sea, pidieron a todo el mundo que se fuera, Literalmente van 200 o tirando 300.000 cosas. personas Sí, se sí, fueron, sí, fueron iba tirando. derribando, porque, claro, es que ponte en lo que es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es, lo decía Yago esta mañana y me parece muy gracioso, un pueblo medieval, con callejuelas Sí, estrechas, sí. en todas las esquinas te la pueden Porque si no, montar. no caben. Entonces, el primer objetivo de Ven a por mí, yo creo que era, o sea, uno no hace esta operación sin saber que los israelíes van a venir a cuajeringarte, o sea, te van a venir a descabezar. Eso yo lo que veo que es una operación para ellos suicida. Creo que es suicida para ellos, porque no se ha visto ninguna reacción de apoyo explícito como se vio en los 60 y en los 70 del resto de los gobiernos árabes de la zona. Más bien ha habido mutis por el foro. No se han manifestado. Yo creo que jamás contaba con ello. Una de las cosas que han conseguido, que esperan que les sirva de mucho, yo creo que no, es coger rehenes. Han cogido bastantes rehenes Sí, eso con sí. la intención de intercambiarlos por prisioneros palestinos, fundamentalmente Hamas, como ve también de Cisjordania, en una negociación. De hecho, ya Israel ha pedido a Egipto que medie con Hamas para el tema de los rehenes. Eso es una cosa que han conseguido, porque claro, luego ahora en el tipo de guerra que se va a librar, porque se va a librar, en Gaza. Porque yo tengo muy claro que en cuanto el ejército israelí consiga recuperar el mando de las zonas de Israel cercanas a Gaza y restablecer las comunicaciones, va a entrar con los tanques. ¿Y quién tendrá delante de los tanques? Los rehenes. Más pondrá ahí delante los rehenes. Con las implicaciones que tiene eso. Sí. Eso está pensado para eso. Va a poner a los rehenes y a los habitantes. También. A todos. A todos. Porque además, fijaos lo que es en términos de publicidad negativa contra Claro. Israel, una operación realmente amplia sobre Gaza que trate de dominarla, que es lo que están pretendiendo. Sí, sí. Yo quiero ir a Gaza a rodearles, dominarles, ejercer allí el poder Sí, y luego buscar a los de Hamas uno a uno y cepillármelos. sí, matamos a Y todos. una vez esté así, seguiré manteniendo el control de Gaza, igual que lo tuvieron antes de 2005. Desde ¿No? fuera. Fue en 2005 cuando lo dejaron. Sí, Empezó la primera intifada en sí, sí. 2001 y mantenerlo 50 años, que es lo que ha hecho Claro. Yoav Gallant, Sí. el ministro de Defensa. Eso, el coste que va a tener eso para Israel es brutal. Es brutal. Porque primero, se puede cargar a sus rehenes. Ya esta mañana jamás decía se había cargado a 4. Pero va a empezar a matar niños. ¿Por qué? Sí. Porque hay 2 millones de habitantes en Gaza. Y el La pirámide 39% de la población tiene menos de 14 años. Van a matar niños seguro. Sí, sí. Con lo cual, tú fíjate lo que es la operación hasta que llegues a dominar Gaza, si es que llegas a. Si no te tienes que ir. Si te tienes que ir, peor. Pero si llegas a dominarlo, has tenido que hacer una masacre. Y si dominas, tienes que mantener un estado policial brutal sobre esa gente. Sí. Con lo cual, la narrativa de Israel, estado fascista, estado genocida, estado tal, vamos todos a decirla como si fuera un catecismo. Entonces, están metidos en un problema No ha terrible. empezado todavía esa retórica, pero desde luego el apoyo de... En la izquierda está. Sí, pero el apoyo del Occidente, Unión Europea, Estados Unidos, yo diría que ha sido tibio. Yo diría que ha sido tibio Israel. O sea, sí condena, en fin, tal. Ha sido más bien una condena de los ataques de Hamas, de los muertos de Hamas, de la toma de rehenes, que otra cosa. Menos en mucha izquierda que ayer estaban diciendo que Israel malo, sin condenar, y hoy que se han dado cuenta de la barbarie que se ha cometido, ya han cambiado. Dicen, bueno, pero todas las víctimas civiles, eso no debería haber pasado, Ya. todas son iguales. Pero es lo que dices tú, Oscar, ahora veremos cuando se produzcan las del otro bando, Claro. cómo cambia el debate otra vez. Lógicamente. O sea, entendamos que el Estado de Israel es un Estado, vamos a decirlo, creado de forma excesivamente artificial. Hoy, por ejemplo, ayer hizo un hilo interesantísimo Blas Moreno en Twitter sobre lo que ha ido acumulando el orden mundial sobre la cuestión y me sorprendió enormemente el primer tuit que ponía, porque en él afirmaba que Israel, cuando se le concede el mandato, ¿no? el poderse instalar allí, lo primero que hacen es una política de limpieza étnica y que después viene la guerra. Y entonces, claro, pero una cosa es que tú digas, vale, No, esto, ¿de dónde lo has sacado, Blas? Entonces Blas me ha remitido a un artículo que hizo Alejandro Salamanca, que es un historiador que trabaja para ellos. Y Alejandro Salamanca lo que cuenta es lo siguiente. Dice, el relato de las guerras producidas contra Israel desde que se instala allí, dice, es incompleto. A pesar de que la historiografía oficial israelí asegura que los palestinos
abandonaron sus hogares entre 1947 y el 49 y que lo hicieron voluntariamente e incitados por los líderes saberes, esto no es exactamente así. Se han documentado evidencias de que la despoblación de Palestina fue un plan tal como muestran los archivos de la Haganá y del ejército israelí y las memorias de Ben Gurión. La Nakba no fue el resultado accidental del conflicto armado, sino un plan deliberado que tenían los sionistas. De Ben Gurión sostenía, y esto ya me parece típico de la gente que es lista, que se pone a planificar una cosa y dice qué es lo que me estorba. De Ben Gurión sostenía que un Estado judío solo podría ser viable y duradero si los judíos representaban al menos el 80% de la población. Y claro, para ello no solo era necesario atraer inmigrantes, sino también convencer a la población árabe local que no era su sitio. De que se fuera. Entonces, esta narrativa es una narrativa implícita, vamos a decirlo así. No, eso está allí. O sea, el planteamiento del Estado judío desde el principio es que esta era la tierra fundacional de los judíos y que el resto de los habitantes sobraban. Sobraban, punto. Luego ha habido muchos matices, porque lógicamente hay que discutirlo en todos los foros internacionales, hay que tener el apoyo de unos, el apoyo de otros, pero la narrativa siempre está muy clara. Esto es el hogar nacional judío, que es lo que era. Y también porque venían de la ventaja de que cuando hace las Naciones Unidas aquel reparto en el 47 nadie lo acepta. Claro. También era un reparto muy extraño, porque al final quedaban los territorios de los dos separados y tenía una especie de intersección muy pequeñita, sí. Que era un paso común, es como si fuera un cruce, que van a poner ahí al guarda de Torre la Vega, que le gustaba bailar, subió con un cacharro, cuando era niño le veía, y bailaba dando paso a los coches. Es una cosa. Entonces, desde ese punto de vista, ahora mismo Israel está en una trampa. Y está en una trampa de la que, a mi juicio, solo podría escapar tomando la decisión muy valiente respecto de su país de hacer un gobierno de concentración nacional, traerse a Benny Gantz y a Yair Lapid, echar a los del poder judío y los sionismo religioso y decidir hacer una estrategia con Gaza que no implique invadirla y empezar a destruirles. Porque en esa destrucción se puede producir de todo. De todo. Podemos acabar aquí, de todo. Nosotros tres allí pegándonos. Esperemos que no. No lo sé. O sea, bueno, por lo menos en Tel Aviv, porque esta mañana me decía Ferreras, dice, cuando fui a Tel Aviv la primera vez, de esto estás tomando una copa, paseando por la calle, dice, pero ¿por qué las chicas son tan guapas allí? ¿Y por qué llevan rifle? Volver a Madrid a comentárselo a uno y dice, ¿tú también te diste cuenta? Parecer, ahí acude mucha juventud de jóvenes judíos de todo el mundo a la fiesta. Dije, uy, era una sensación de, pues eso, estar rodeado de gente de 20 años constantemente, muy agradable, pero... Sí, pero no... Sí que podemos. No sé yo, porque yo cuando estuve en Jerusalén, desde luego, eran esos mismos, además las mismas chicas guapas, efectivamente coincido, pero estaban en las terrazas con la UCI colgando detrás. No me daba una sensación de seguridad aquello, ni muchísimo menos. Bueno. Es beber Cuba Libre con la UCI colgada a la espalda, unos críos de 20 años. Bueno, ¿cómo creéis que seguirá el conflicto bélico? El conflicto bélico tiene... que era en lo que estábamos, en tomar Gaza o no tomar Gaza. Que no solamente... Claro, es que Israel es un estado cuyo ejército depende del gobierno, no como en otros sitios, afortunadamente. Por tanto, el conflicto bélico también dependerá de las circunstancias políticas de las que acabas tú de mencionar. Si a Galán le dicen carta blanca, dentro de 4 días vemos a los blindados, no sé cómo se llaman estos blindados, Merkava, pasando por toda Gaza y laminándola entera. Porque además él tiene un plan. Él tiene un plan. Sí, sí. Porque ha sido el jefe militar de esa zona. Entonces, él tiene en la cabeza, si yo quiero hacer esto, necesito esto. Es más, en 2014 creo que fue, bueno, ayer hizo un tuit diciendo, yo no pude cortarle la cabeza jamás porque los políticos no me dejaron. Ahora lo voy a hacer. Me cago en la leche. Por eso, la solución militar dependerá de cómo evolucione la situación política en Tel Aviv en estos próximos días. Entonces, juguemos a eso. Pueden pasar. Pues creemos que el gobierno que está se mantiene. ¿Hasta dónde creéis que llegará esto? Es que el gobierno que está se mantiene. Puede tener, o sea, si el gobierno que está se mantiene, lo que tendrá es el apoyo inicial de la población porque es una situación de guerra. Pero después, a medio plazo, seguramente el coste político para Netanyahu será la desaparición de allí, porque es el responsable. Entonces, a lo mejor Netanyahu, que tiene mucha correa y está muchos años ahí, dice, bueno, a medio plazo a mí me conviene tirar para atrás ahora un poco, buscar lo que tú decías, buscar el apoyo a un gobierno de concentración nacional, entonces diluir la responsabilidad política
y tomar la decisión. Está claro que la decisión de empujar a Hamás hasta la frontera de Gaza o al mar o a donde sea, eso es impepinable. Eso es impepinable. No pueden hacer otra cosa. Y a partir de ahí, y mientras tanto, pues hablar con Egipto, que lo están haciendo, para ver el camino de liberar a los rehenes, aunque sea a cambio de qué. Pues quizá en este momento a Israel le convenga hacer un intercambio de prisioneros. Acordaos el año pasado, un soldado por mil. Claro, sí. Eso, 1.000 prisioneros. Eso es posible que sí, mientras tanto. Pero claro, Netanyahu no es tonto. Sabe que está en una situación que ahora mismo le apoya el país porque está en guerra, pues habitual en todas las guerras, pero que le van a pedir la responsabilidad inmediatamente. Entonces, yo veo más probable que vayamos por este lado. Mientras el ejército, el Sahal, empuja a Hamás hacia las fronteras, hacia el mar, hacia donde sea. Una vez que se llega allí, es donde se van a tomar las decisiones, pero yo creo que será más bien en el ámbito político que no en otro ámbito. Lógicamente, me temo yo que también Ben-Gvir y el otro partido van a intentar empujar para seguir haciendo presión en Cisjordania. Es que eso es a mí lo que me da miedo precisamente. Justo ahora. Porque ahora, o sea, ahora precisamente, sí. O sea, pero yo creo que a lo largo del sábado y del domingo la gente en Israel estaría pensando, hay que terminar con el problema para siempre. Para siempre. Y para siempre quiere decir a tomar viento los palestinos. Sí, os echamos a todos de todas partes. Les masacramos, les quitamos, me anexiono a la Cisjordania y esto se acaba. Era la sensación, yo creo que cuando la gente veía lo que ha pasado, claro, por ejemplo, la matanza de estos pobres chavales que estaban en un festival de música, las ancianas disparadas en paradas de autobús, o sea, la rabia que tiene que tener ahora el israelí, decir que les han estado cazando casa por casa, justifica, y si el gobierno sigue siendo el gobierno que es, yo creo que vamos a ir pueden llegar hasta el final. Ahora mismo, políticamente, no pueden hacer otra cosa. O sea, la retórica que han sacado que este es el 11S de Israel, hay que verlo, pero bueno, que es la rabia que hay, lo que dice Óscar, la rabia que hay en las calles y la respuesta que tiene que haber, yo creo que va a ser una respuesta dura y contundente. De hecho, han llamado, me parece, la movilización a 300.000 reservistas y ojo con esto, porque esto sí que puede complicar la cosa, están poniendo una buena parte de esas unidades en el norte, en la frontera del Líbano. Entiendo que será para contener posibles ataques de Hezbollah, que han hecho un par de escaramuzas, y luego veremos a ver qué pasa en el sur. Pero ahora mismo el gobierno de Israel no se puede permitir otra cosa que no sea una respuesta contundente. Otra cosa es lo que decía Óscar antes de hasta dónde llegarán dentro de Gaza. Es un problema distinto. Entonces, cuando vean hasta dónde pueden llegar, ya entramos dentro de un mes, dentro de 2 meses, entraremos en otra fase exploratoria que ha empezado Egipto. Qatar está también mediando para que liberen a los rehenes, y los que están muy callados son los jordanos. Que tradicionalmente han tenido el papel de... Pero es que Qatar además tiene ahí alojado desde el año, no sé si 2016, al líder político de Hamás, a Ismail Haniyeh. Yo veo ahora mismo que va a haber una respuesta brutal por parte de los israelíes. Otra cosa es hasta dónde pueden llegar, porque otra cosa es hasta dónde puede llegar el ejército israelí en 3 frentes a la vez, y si se quieren meter en la dispero de Cisjordania, veremos a ver cómo salen de ahí, porque volvemos otra vez a lo que pasó a los americanos en Irak, lo que les pasó en Afganistán y lo que está pasando a los rusos en Ucrania. El combate urbano no es un combate en el cual tenga superioridad con medios pesados. Es un combate muy sucio, es un combate casi de cuerpo a cuerpo, y yo no sé hasta qué punto los israelíes están dispuestos a entablar ese tipo de combate con unidades desesperadas de palestinos de Hamás que no tienen nada que perder. O sea que yo espero que tengan un buen plan, que sea lo suficientemente quirúrgico, entiéndaseme la palabra, para minimizar el número de bajas en ambos bandos, o se puede poner la cosa bastante recia. Porque, o sea, el desplazamiento de tropas al norte lo que implica fundamentalmente es un aviso a Hezbollah. Si intentáis algo, os vamos a parar en seco. Eso es más bien, digamos, como para estabilizar esa posibilidad de frente. Sí. Luego, en Cisjordania, ahora el riesgo es que sean los colonos por su cuenta los que empiecen ataques a los pueblos cercanos, en torno a Jenin, etcétera, etcétera, como ya lo hemos visto de forma puntual en su momento. Y luego, tercero, el ejército va a ir recuperando todos los pueblos perdidos hasta que llegue a la frontera, hasta que llegue a la valla. Y ahí es cuando, depende cuánto tiempo les cueste eso, eso permite que en paralelo, o obliga a que en paralelo haya un proceso político. Y según cómo funcione eso, que no lo sabemos, es muy difícil ahora, pero en general
Ante estos casos, la sociedad israelí funciona como un todo, como una unidad, en dos sentidos. En el sentido, vamos a intentar que los palestinos no sean un riesgo nunca más, pero al mismo tiempo vamos a crear un gobierno de concentración nacional. Tenemos una amenaza vital encima de la mesa y vamos a crear eso. Eso es lo que probablemente veamos dentro de la próxima semana aproximadamente. Es curioso que al principio, el primer día del ataque, Netanyahu dijo, estamos en guerra y la vamos a ganar. 2 días después dice, esta guerra va a ser larga y difícil. Va a ser larga y difícil porque asume las implicaciones que tiene eso. Bueno, el primer día era irremediable salir con un mensaje. Primero, además, Netanyahu tardó mucho en salir. Sí. Salió casi a las 12 de la mañana. Se empezó a las 7:30. Sí. 4 horas y media estuvo Mucho. desaparecido. Yo creo que es mucho. Y para tranquilizar a la gente. Además, se veía que era muy improvisado porque justo cuando termina de hacer la afirmación de la vamos a ganar, mira como diciendo, ya hemos terminado, tenemos que cortar, que tengo que salir pitando. O sea, como nosotros aquí. Sí, más o menos. Entonces hay que reconocer que en esa declaración pues no le queda mucho más remedio. Igual también Galán salía diciendo, esto no vamos a vengar. O sea, Sí, no podía decir otra cosa. Eso seguro. Pero lo decían bajo una situación que estaba absolutamente descontrolada. Sí, que no sabían muy bien cuál era la situación. Sí, estaba totalmente descontrolado, sí. Ahora sí que lo saben. Yo pienso que ya han reseteado lo suficiente como para tener un mapa de qué hay en cada sitio, qué está pasando. Entonces, tener un plan que yo creo que será ese. Para empezar, empujar o capturar a los guerrilleros de Hamás, neutralizarlos dentro de lo que es el territorio de Israel. Y controlar de otra forma distinta todos los pasos. Bueno, sabéis que han bloqueado la franja de Gaza, ni comida, ni agua, ni nada. Ni medicamentos, ni energía. No es que les llegara mucha agua ni mucha energía antes, pero ahora va a ser cero. Entonces, hemos hablado un poco de la situación sobre el terreno. Motivos. ¿Motivos de esto? Motivos. ¿Por qué se ha decidido jamás hacer esto? Yo creo que se estaban quedando los palestinos en general y jamás se estaban quedando fuera del juego completamente dentro del mapa de alianzas que estaba dibujando Israel con lo que en teoría debían de ser sus aliados hermanos árabes. No hablo ya de musulmanes, hablo de sus hermanos árabes. Entonces tenía que hacer algo, tenía que hacer un movimiento que les pusiera otra vez en el tablero. O sea, la otra cosa, ya podemos discutir si es un movimiento desde el punto de vista de la lógica y de la táctica de Hamas, si es un movimiento acertado o no, eso es una cosa distinta, pero que tenían que hacer algo, Efectivamente, ha sido algo muy bien diseñado, muy bien ejecutado, que ha pasado supuestamente desapercibido a la inteligencia israelí y ha sido un golpe muy fuerte. Lo que pasa que lo que apuntaba antes, yo creo que es un movimiento que tácticamente sobre el terreno tiene muy poco recorrido. Que para Hamas tiene por eso yo entiendo que el propósito estaba fuera de la operación. Sí, claro, la operación era un instrumento para conseguir otra cosa. Y esa cosa, claramente, yo creo que estoy de acuerdo contigo, va en la dirección de los palestinos nos estamos quedando descolgados, aislados por los acuerdos de Abraham. Entonces, la segunda parte de esa estrategia es, ¿van a saltar por los aires los pactos de Abraham? Yo creo que no. Depende de la brutalidad. Por ahora se pone en el congelador. Claro. Creo que eso no supone ningún problema. Y mientras estemos en esto que podemos denominar primera fase, que es la recuperación de Israel del control hasta sus fronteras, eso queda en el congelador. Dependerá de lo que haga después, qué efectos tiene eso sobre una cosa o sobre la otra, porque en este momento, evidentemente, hay muchos muertos palestinos, pero también hay muchos muertos israelíes. Por tanto, nadie puede decir es que los israelíes están masacrando a los palestinos. Sí, pero también lo contrario. En ese sentido, por ahora, afectará en su caso después, en esa segunda fase, que es evidentemente lo que quería Hamas con esto. Hamas apoyado en Irán, por eso Hezbollah ha lanzado cohetes, por eso los hutíes el otro día rompieron alto el fuego como un apoyo a una alianza general contra Israel para poner de manifiesto la perversidad de Israel y que, sobre todo, el mensaje es los árabes, ningún árabe puede aliarse con Israel. Ese es el mensaje que dirigen a la población, no a los dirigentes, va dirigida a la población, evidentemente. ¿Y a qué población? Pues evidentemente no a la de Siria, que el Assad no tiene ninguna relación prácticamente con Israel, pero sí a la de Egipto, sí a la Arabia Saudita. Sí, porque además si haces encuestas, la gente está fundamentalmente en contra de Israel, claro, incluso de la negociación con Israel. Claro, aunque luego les tenga ventajas para ellos en el plano práctico. Entonces, eso es lo que quiere Hamas impulsar hacia arriba.
¿Impulsar por su propio interés o por el interés de una potencia adicional? Bueno, es que jamás sin Irán detrás no existen. Qué veneno hay en esa pregunta. No es- Bueno, hoy han dicho los iraníes que, por supuesto, ellos solo se alegran. Que no, ellos no han estado atrás. Pero que se alegran un montón. Ya le vimos ayer a Ali Khamenei el tuit que puso de que el sionismo estaba acabado y que bien, muchachos, adelante. Lo vimos con la declaración de un general de la Guardia Islámica, Safavi, también diciendo, ¡ay, esto es una cosa estupenda! Adelante, muchachos. Incluso con el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estaba también, bueno, esto va por buen camino. Pero ellos no han ayudado a planificar las reuniones de las que habla el Wall Street Journal hoy, producidas en Beirut, y que al parecer ha llegado al conocimiento de ellas por individuos de Hezbollah y por individuos iraníes, no se han producido. Eso está claro que sin la coordinación y el soporte logístico de material, etcétera, etcétera, durante meses de Irán, esto no se puede hacer. Esto no se puede. Que Hezbollah lance cohetes, lo pueden hacer porque tienen las bases en la AMK de vez en cuando. Que los hutíes ataquen al gobierno de Sanaa apoyado por los estados del Golfo es relativamente fácil, pero esto otro no. Eso está clarísimo, pero claro, también a Irán... ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, lo que le interesa a Irán es precisamente que los acuerdos de Abraham no avancen, al revés. Lo que pasa es que o sea, no sé si Irán está jugando bien sus cartas, porque hay algo ahí que me chirría un poco. Pero tiene otras. No sé si tiene otras o no, pero no puede estar intercambiando regalos con Mohammed bin Salman y compañía y tratando de pacificar la región y todo este intercambio diplomático que ha habido en el último año y medio, y a la vez atizar por la espalda el avispero palestino. Es decir, no sé si están calibrando bien. No, sí es compatible porque ellos ven que su enemigo fundamentalmente es Israel. Lo consideran así. Sí. Y por extensión Estados Unidos, lógicamente. Los satanes. El gran satán. No tanto Arabia Saudita, con lo cual las diferencias son muy grandes, pero en este momento están más cerca. Yo esto lo veo como una operación contra Israel y, lógicamente, ya de paso, intentando que no haya mejores lazos entre Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Marruecos, bla, bla, con Israel. Cuanto menos lazos haya, mejor. ¿Y todos estos creéis que aguantarán? O sea, se pondrá lo que has dicho tú en el congelador el asunto y serán un poco los despistados, porque hay que recordar que a Arabia Saudita le interesaba mucho el acuerdo con Israel y va lanzado por él. Sí. Porque en ese acuerdo, recordemos que no se ha acordado a dos bandas, sino a tres. Y que los Estados Unidos estaban detrás diciendo, bueno, enriquecer uranio, lo podemos aceptar. Eso ya lo analizaré yo en un vídeo la semana que viene. Coño, pero adelantanos algo. Bueno, pues que digo cáspita. La idea es evidentemente que a Arabia Saudita esto no le va nada bien. Claro. Pero como todos, ahora mismo tiene que aguantar el tirón, ya digo, hasta que Israel recupere el control de las fronteras. A partir de ahí es cuando comienza la segunda fase y las consecuencias serán las que sean. Evidentemente, entre los países árabes, buena parte de ellos, la población está en contra de Israel, aunque no las clases dirigentes, ni mucho menos los que hacen negocios. Esos, no digo que estén a favor, pero no les parece nada mal. El otro día había un vídeo, que lo tendría que localizar, de un paisano árabe con muy buena pinta, un hombre de negocios en la Cisjordania, que le dieron los palestinos hasta la carne de conducir. O sea, una cosa. Pero eso no escala suficientemente si no hay un estallido. Si hay un estallido, entonces es cuando las poblaciones se pueden levantar contra el Sisi, no digo contra el rey Faisal, porque Arabia es otro régimen distinto, y se lo pueden poner difícil. Pero eso, en estos momentos, todavía no es ese momento de ese tipo. Entonces, lógicamente, estarán todos esperando eso. Estoy seguro que los cataríes estarán negociando, Egipto estará negociando, estará mediando, porque todo lo que puedan reducir la tensión ahora, o por lo menos generar válvulas de escape para que los rehenes vuelvan a sus casas, sean unos y otros, para que cientos de miles, si hace falta, de palestinos vuelvan a casa de las prisiones, es posible incluso que eso esté en el interés de Israel, ¿vale? Todo eso. La fase 2 es cuando lleguen a la frontera de Gaza, ¿qué van a hacer? Y ahí, como decíamos antes, hay un aspecto militar muy difícil y luego hay un aspecto político. Pero a mí me interesa, obviamente, resaltar el papel que ha jugado Irán en todo esto, porque si Irán es un actor y efectivamente se demuestra que es un actor activo en lo que ha sucedido, habrá algún momento en que Irán recibirá la represalia correspondiente.
Y eso puede meternos en un problema más amplio. O sea, esa es la escalada a tercer nivel. claro, ahora hemos visto la escalada a segundo Sí. nivel es que Hezbollah se metiera. Sí. Hezbollah no debía estar informada porque no se ha metido No se ha metido. de forma simultánea. No estaba aprovechando la coordinado. confusión, no estaba coordinado. Ahora creo que han lanzado 3 cohetes y los israelíes esta mañana anunciaron que habían matado a 2 o 3 que trataban de entrar, intentaban infiltrarse. No es más, pero Hezbollah es un enemigo mucho más feroz que jamás. Sí, Tiene mejor armamento de todo tipo. Sí. Tiene hasta misiles. Y más tiene, tropas. claro, y más tropas entrenadas como un verdadero Claro. ejército. Con lo cual, Sí, pero yo creo que Hezbollah no lo va a hacer. No lo va a hacer porque es perfecto. Además, porque Hezbollah tiene mucho más que perder. Y además lo tenía que haber hecho ya. Tiene mucho más que perder porque controla parte del Líbano. Tenía que haber aprovechado la confusión del primero y segundo día. Ahora ya Eso no lo va a están hacer. preparados y ya no tienen... Eso no lo hace. Entonces, tampoco nadie... además los Estados Unidos han lanzado, mira, pues, lo voy a poner porque como lo he tenido en transparencias, en algún sitio lo tengo puesto. Los Estados Unidos han traído así de regalito, lo tenían en el Adriático la semana pasada, no un portaaviones, el portaaviones. El portaaviones nuevo, el Gerald Ford, lo voy a poner aquí en pantalla, que es el portaaviones de última generación. Uy, qué bonito. Que tardaron muchísimo en ponerlo en Sí. actividad y debía estar visitando Trento o algo por el estilo, ahí arriba, Venecia, Venecia, el crucero, haciendo el crucero. Y entonces lo mandaron para abajo porque lo querían enviar para España. Pero claro, tal y como está la cosa, han decidido enviarlo para el Mediterráneo Además Oriental. con aviso, con recadito a Hezbollah. No es que es el recadito. Claro. Yo creo que lo pones ahí y dices, porque jamás, claro, ven un portaaviones. Joder. O sea, como no te apartes tú, o sea, ¿qué quiere que te diga? Pero Hezbollah es, bueno, porque además imaginemos, o sea, lancemos la Que imaginación desde ahí les calenturienta. pueden dar... Imaginemos que efectivamente Irán se demuestra que estaba en el follón, que los israelíes deciden hacer una operación contra los iraníes, que los iraníes deciden activar a todos estos grupos que tienen Sí, hombre, financiados lo harían pagados seguro. para que empiecen a dar morcilla. Y de repente los Estados Unidos se encuentran con que en Siria empiezan a ser hostigados. Claro, que tiene muchas bases. Entonces los Estados Unidos dirían, venga, muchachos. Ese ha sido el rifirrafe que han tenido. Los americanos le han lanzado el mensaje a Hezbollah de que ellos están quietos o intervienen, y los rusos han dicho que si intervienen contra Hezbollah, que a ver qué pasa en Siria. Que no les importa que algún dron turco se caiga al suelo de vez en Claro, cuando, o sea, porque que son turcos. Por ahí, yo creo que por ahí no va a escalar mucho la cosa, salvo la posición, como dice Óscar, de Irán, porque Irán es el segundo que está en una ratonera. El primero era Hamas, pero el segundo que está en una ratonera es Irán, porque Irán se estaba quedando arrinconado, estaba perdiendo proyección de poder en la región, y esto quizás ha sido también una señal de intentar marcar territorio dentro de la zona. Pero Irán, ¿a dónde va a llegar con todo esto? Porque Irán no se va a implicar directamente militarmente en esta ofensiva, ni con Hezbollah siquiera. No, creo que no. O sea, puede lanzar a los pobres de Hamas a una lucha suicida, pero ellos como tales no se van a implicar. Ahora, si se demuestran las implicaciones con Estados Unidos, me temo que las sanciones van a ser... Sí, pero ni eso. O sea, ni eso, porque a Israel ahora mismo le interesa otro problema mucho más concreto, que es repeler la invasión, restablecer el control, pensar bien qué va a hacer con la Franja de Gaza y Hamas e intentar mantener los acuerdos de Abraham con todos estos países, aunque lleve meses. Y cualquier acción abierta contra Irán iría en contra de sus intereses. Sí, bueno, me estaba poniendo en la lógica de Irán, es decir, hasta dónde puede llegar Irán. Más que esto, no. Yo creo que es el límite máximo Más que ha que esto, alcanzado, no. lo que puede hacer y lo que puede... Porque incluso físicamente no pueden hacerlo. O sea, lo siguiente para Irán, en todo caso, sería atacar él. Pero no va a Atacar con sus aviones. Está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Si tú pudieras demostrar blanco sobre negro, o negro sobre blanco, perdón, que realmente la implicación de Irán había sido completa. O sea, les hemos diseñado el plan, les hemos dicho cuándo a tocar, les hemos dado todas las armas. Oscar, que esto no es un juicio. No, pero es un sitio donde vas con las pruebas. Pero a los países no les hace falta, aunque tengan una demostración más o menos palpable que tú eres mi amenaza, te voy a responder. Si ya la tienen, pero precisamente por eso a Israel, que es el más implicado, no le interesa responder en estos términos y ahora, ni mucho menos. Otra cosa, apuntarse las cosas, que es lo que hace Israel siempre. Lo apunta en la lista de la compra. Y luego tachamos la lista de la compra. Pero ahora no. En absoluto. Sí, pero las sanciones las impondría Estados Unidos y la Unión Europea, no Israel. En todo caso, pero ya veremos. Es lo que veo. Ya veremos. Si se demuestra, claro, negro sobre blanco, y veremos a ver si le ponen sanciones o no le ponen sanciones por esto. O
sea, yo creo que se verían obligados a sancionar. Políticamente se verían obligados a sancionar. Otra cosa es el contenido de las sanciones. Pero que, claro, sí, está- realmente es está que encima- ya hay muchas sanciones. Entonces, ¿seguís en marcha. pensando que el problema va a quedarse contenido? yo sí. Sí. Sí, seguro. ¿Crees que los Entre el río acuerdos de Jordán y Abraham el Mar todavía no Muerto, se Con romperán? muchas derivadas parciales, pero sí se va a quedar ahí contenido. Yo creo que es un problema fundamentalmente local, no es una operación, digamos, inducida. Otra cosa es que a determinados actores les haya venido bien o les haya venido mal, es un problema distinto, pero es una acción local, fundamentalmente local. Y ya por ser muy malo, muy malo, muy malo, ¿esto puede beneficiar de alguna manera a Rusia porque se abre un segundo frente en el que dedicar recursos? ¿De quién? A los Estados Unidos, obviamente. Es que es una hipótesis que ha salido esta mañana Sí, vamos a ver. en la mesa en la que yo estaba. Puede, Yo creo que no. Yo creo que no desde ningún vamos a punto de ver. vista. No, pero hay dos tipos de Pero recursos. vamos a escuchar al súper tacaño. Recursos. Tacañón lo dices por lo agarrado. Vamos a ver. Aquí hay dos tipos de recursos. Hay recursos militares y recursos diplomáticos. Evidentemente, los recursos militares, yo creo que Vladimir se puede esperar tranquilamente sentado a que llegue el nuevo speaker del Congreso y a que venga Donald, que eso se lo van a arreglar estos dos. No va a tener más problemas por ahí. Pero luego están los recursos diplomáticos. Ahora mismo la diplomacia, Blinken en Estados Unidos está volcado en un esfuerzo casi global para sancionar a Rusia y para resolver el conflicto ucraniano. Si se le abre otro frente en Israel, parte de esos recursos diplomáticos tiene que dedicar ahí, con todo lo que se implica para el resto. Entonces, no sé si la administración de exteriores norteamericana está preparada para afrontar dos conflictos. Está preparada para contratarnos. ¿Y pagan bien? Depende de dónde nos lleve. Nos va a llevar ahí al Esto nos lleva a Arizona ni hablar. De todas maneras, yo entiendo que yo en este contexto entiendo que Estados Unidos en gran medida va a dejar la acción diplomática a Qatar, a Omán, a Emiratos, a Egipto, que también tienen interés en que esto no escale más de la cuenta. Por ejemplo, Egipto tiene elecciones dentro de no mucho, al Sisi, y les conviene que esto no escale más de la cuenta. Y ahora mismo, precisamente por las relaciones generadas en torno a los acuerdos de Abraham, tienen más interlocución con Israel, si hace falta, a pequeño nivel. Yo creo que Estados Unidos estará mirando desde afuera y desde arriba. En este nivel de conflicto, sí. Más adelante no creo que se pueda quedar ahí. Si escala más, sí. Si la cosa escala más, no creo que... Ya digo que la única ahí. escala posible es la que decía Óscar. Si el ejército israelí entra en Gaza y la monta, y lo arrastra todo. Y la monta. Entonces, sí, porque entonces ya los países árabes ya no Tienen que pueden salirse, mediar. claro. Y tienen que salirse los acuerdos de Abraham y todo No aquello pueden queda En fuera. ese sentido, digamos que le beneficia a Rusia, porque es una Sí. fuente de distracción para Estados Unidos. Ahora, yo creo que es un beneficio Porque yo muy creo que es marginal. verdad, eso sí es verdad. muy marginal. A Rusia le interesaba abrir un segundo frente. Siempre. No, que sea. Entonces, lo que pasa es que hay pocas posibilidades. Los Balcanes era la posibilidad más clara. Oceanía. No, sí, o sea, pero Balcanes primero. Vale. Segundo Sí. podía ser Oriente Medio. Tercero, el muchacho norcoreano que haga algo raro. Es un valor eterno. Claro, pero no, tampoco tiene muchas opciones Rusia. Y la verdad que a Rusia tampoco le interesa atacar directamente a los intereses de Israel, porque con Israel se ha estado llevando bastante bien. Sí. E Israel ha tenido Bajo cuerda. un tratamiento del problema ucraniano muy favorable. Sí. Les da el Iron Dome este, y ya te digo yo Lo que que los pasa misiles rusos... Que es muy tentador pensar que con la buena relación que existe y la sintonía entre Rusia e Irán ahora, pues que no, o sea, es muy tentador pensarlo, pero me temo que me temo que no. No, porque precisamente si alguien tiene una limitación de recursos diplomáticos, económicos, etcétera, etcétera, es Rusia, mucho más que Estados Unidos. Entonces tienen que cuidarlo. Yo no lo veo, porque además Rusia está en una posición bastante buena. Tiene todo el pie puesto en Siria, con lo cual tiene vigilado el Líbano sin tener que venir para nada, donde está Hezbollah. Siria tiene una relación más o menos buena con Israel, los altos de Golán, etcétera, etcétera, pero no ha habido ningún enfrentamiento más Hay nada. en ningún momento. Entonces, Rusia podría arriesgar cosas que ella tiene a cambio de qué. De que los americanos se metan más. ¿Para qué los quiere ahí? No los quiere para nada. Yo, o sea, veo nada más que el beneficio de la distracción del segundo frente, pero es un beneficio muy marginal para Rusia. O sea, no creo que haya arriesgado nada Vladimir en esto. Otra cosa es que estuviera al corriente y dejar hacer y hacer lo que queráis, pero déjame en paz. Es todo distinto.
sea, realmente vuestro planteamiento es que a pesar de haber sido una barrabasada inmensa, una atrocidad monumental, uno de los acontecimientos más graves de Israel, Claro, pero es que esto solamente escalaría si los israelíes fueran a tope en Gaza. en Gaza. Sí. Uy, y en Cisjordania, que también puede pasar. Lo que pasa es que en Cisjordania es más difícil por la... Claro, imagínate que, Claro, es decir, porque que suben una excavadora Ya. a la plana de las mezquitas. Bueno, por el eso estilo. es poco probable porque ellos saben, es que, claro, el ejército israelí y la población israelí puede entender y apoyar casi sin fisuras una intervención salvaje en Gaza, pero no en Cisjordania, en estas circunstancias, porque el problema se ha producido en Gaza. El resultado no se... Otra cosa es que los colonos hagan acciones aisladas. No, yo los que estoy pensando son señores muy concretos que dan nombre antes y en Smotrich, que no me fío nada de ellos. Y las declaraciones que han hecho incluso antes de llegar al gobierno eran brutales. Sí, el claro. gobierno tampoco han sido muy delicados. Pero que para poner en marcha eso necesitan tomar una decisión a nivel gubernamental que ejecute el ejército. Y yo no veo a Netanyahu diciendo, vale, voy a hacer lo que vosotros queréis. Y menos al Estado Mayor israelí, metiéndose en tres fregados a la vez, porque tienen que tener el ojo puesto en los de arriba. No, Calán lo primero que les diría, mira, tenemos que parar Hezbollah por si acaso. Necesitamos buena parte del ejército, moverlo al sur para controlar y sellar toda la franja de Gaza. No hay más. No, hablando de la guerra de Yom Kippur, ayer lo estuve buscando, no sé qué he hecho con ese libro. Tenía un libro por ahí de estos de historia, un libro bastante bueno, además muy bien narrado, que narraba cómo fue la guerra de Yom Kippur, que fue también una guerra que les pilló a los israelíes, pero vamos, tal cual. Y la reacción que tuvieron, además, que de donde sacaron muchas de las lecciones que han ido aplicando después con la doctrina. O sea, esa era el libro, a ver si lo encuentro y lo traigo, porque era interesantísimo cómo lo habían organizado. Pero en ese libro lo que sí que se ve en los sucesivos episodios que pasó aquella guerra es que el ejército israelí tiene una autonomía en la ejecución táctica y estratégica de las operaciones que pocos ejércitos del mundo tienen. O sea, es un ejército que sí que puede contestar a un poder ejecutivo que se decida a lanzar a una operación loca. Y de hecho, en la guerra de Yom Kippur, rápidamente la iniciativa la tomaron los militares y los políticos se pusieron en un segundo plano. Yo no sé si aquí vamos a llegar a eso, porque no son los mismos gobiernos que entonces. Yo creo que son... No sé, por las afirmaciones de Galán parecía que él estaba al mando de todo. Sí, pero tenía mucha autonomía. Pero luego veremos a ver si los militares realmente hacen uso de ejecutan esas órdenes como les dicen que les tienen que ejecutar, que esa es otra. No me hablo del militar de a pie, del soldado, estoy hablando de los generales. De los generales que plantean la táctica y la estrategia, porque hay cosas que son factibles y cosas que no son factibles. Yo el miedo que tengo es que, como esto lo han producido los de Hamas tengan también prevista el segundo capítulo. O sea, que les tengo montado aquí en Gaza para cuando quieran entrar. Por si entran. Claro, lógicamente tienen que haber hecho un plan de contingencia, ¿no? Pero eso los israelíes... Pones cara de sí, van a ser tontos. No, tienen una limitación también. Sí, claro, pero habrán puesto trampas por todas partes. Sí, o sea, trampas seguro, pero es que los israelíes lo saben. O sea, saben que hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de túneles excavados dentro de Gaza. Pero no saben dónde están exactamente. Esta mañana descubrieron uno en un kibutz, en Kfar Azar. Sí, pero que lo saben. Y los otros, y saben que los otros les van a estar esperando como estaban esperando los ucranianos a los rusos en la carretera de Kiev. O sea, esto no va a ser un paseo militar, ni muchísimo menos. Entonces yo creo que se va a ser la combinación de la presión militar, por un lado, en Gaza, que va a ser brutal. Y el bloqueo económico. El bloqueo económico. Que casi va a ser. Y la diplomacia. Y ahí Israel tiene un aliado diplomático muy importante en esa región, que es Egipto. Sí. Entonces ahí la clave está en qué puede hacer Egipto para bajar el sufre, porque yo estoy seguro que los israelíes son conscientes. Y efectos más hacia el exterior, en el sentido de cómo puede influir una operación tan espectacular en la imaginación de grupos yihadistas que puedan estar, por ejemplo, en Europa o... No, porque tienes que tener jamás, es una cosa que a mí me llama la atención, han puesto casi todas las nueces en el plato, ¿eh? No sé si tienen mucho más, en hombres, en armamento. No me refiero a eso, me refiero a la... Sí. Cuando se abre el campo de la imaginación, una cosa es posible que creías que no era posible, a la gente le da por decir, bueno, ¿y si pudiera yo hacer otra cosa? Pues eso, vamos a ver, en ese sentido sería como los atentados del 11 de septiembre. Pero esto
hacer una cosa parecida, replicar una cosa parecida es complicadísima por hombres, por medios, por organizaciones, etcétera, etcétera. Que sea un acicate para atentados locales. Sí, a eso me refiero. Sí, eso es probable que ocurra, pero no solo en Europa Occidental. Es que hemos visto el ejemplo de Egipto inmediatamente. En todas partes. Sí, pero En Pakistán puede haber atentados cada 2 por 3. cuando estabais diciendo lo de los lobos solitarios que pueden volver a Europa o a Estados Unidos, vamos a ver, el 11S pilla completamente por sorpresa a los servicios de inteligencia norteamericanos y europeos. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora toda la lucha antiterrorista en Europa y en Estados Unidos está orientada a la lucha contra estos elementos. Entonces, lo que pasa es que no salen los medios por el mismo esto, pero cada 2 por 3, por lo menos aquí en España, se lee noticias de ha detenido a no sé quién que estaba reclutando a fulano. No han hecho nada, no han hecho nada porque les han trincado antes de que pudieran hacer algo. Entonces, ¿que pueda haber respuesta? Sí. No sé quién también, no sé si ha sido de Hamas o de otro grupo que ha llamado también a activar a los lobos solitarios en todo el mundo para que continúen. Lo harán y veremos. Algunos sí. Estoy seguro. Pero vamos a ver. Pero de esta magnitud, yo creo que no. No. Yo le diría siempre más atentados en países musulmanes. Sí, que en el resto. Porque es más fácil para ellos. ¿Nos dejamos alguna derivada, pensáis? Yo creo que mejor que nos lo pregunten alguna cosa porque... Pues ahora os toca derivar a vosotros, muchachos. Sí. Nosotros ya hemos derivado bastante. Se nos ha quedado ya. Seca. Así que vamos con las preguntas. This is not television. This is real life. Bueno, aquí estamos. Mi móvil, como está ahí, no puedo hacer lo que hace Ángel. Veamos si nos hacéis alguna pregunta interesante. ¿Qué hay de Jordania? Bueno, algo hemos dicho del asunto de Jordania. Jordania está por ahora sin decir absolutamente nada. Con lo cual, y dice, hay tensión en Líbano y con Irán al lado. Pueden mantenerse al margen, entiendo lo que dice Eric Silverio. Jordania tiene un principio, Jordania se va a mantener al margen, no tiene ningún para meterse en esta historia. Porque además Jordania, si hubiera problemas en Cisjordania, es a donde empujarían a la población. Claro, eso está clarísimo. Y todo el mundo lo sabe, los jordanos, todo el mundo lo saben. Ya tuvieron en los años 70 un episodio en el cual buena parte de los palestinos se desplazó a Jordania y hubo una especie de guerra civil entre los jordanos y los palestinos. Sí. Entre los jordanos y palestinos. Saben que les tocaría eso. Entonces ahora lo único que pueden hacer es cruzar los dedos para que haya la menor cantidad de problemas posibles en Cisjordania. Claro, porque esos serían los que les afectarían a ellos, efectivamente. Nos pregunta sátrapas incomprendidos qué posición está teniendo o van a tener países como Marruecos y Omán en el conflicto. Marruecos está tocado por los acuerdos de Abraham y, como hemos dicho antes, dependerá en gran medida de qué vaya a ocurrir durante el desarrollo del conflicto y qué haga Israel. Dependiendo de cómo de lejos llegue, de cómo en términos de publicidad negativa externa vaya apareciendo en medios de comunicación como Al Jazeera todos los días. Con lo que hace, pues ahí veremos cuál será la reacción de los países. Claro, en el caso de Marruecos es que llega a un acuerdo incluso militar de colaboración en la producción y en el entrenamiento. En Marruecos yo creo que está ya en otra distinta. Sí, pero su público no. Ayer Twitter marroquí había que ver. Pero está en otra liga, por lo menos el gobierno, porque hoy, justo un mes después del terremoto, hoy está teniendo lugar allí la reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Han conseguido lo del Mundial, que para Marruecos es un logro muy importante. Es decir, están apostando por un tipo de desarrollo económico. Otro día hablaremos de lo que está pasando en Tánger y en Tánger y todas las inversiones. Sí, estaba pensando, va a haber 6 países que participen en la organización. ¿Los 6 están ya clasificados? Perdón. No sé. Espera, voy a contar. Para que lo dices. He pensado, se me ha venido la verdad. Sí, que no sé qué estaba diciendo eso, que Marruecos está en otra liga. Yo creo que el problema de Marruecos no es el problema palestino, es el problema del Sáhara, que es donde está jugando todas sus cartas. Sí, entonces, esto a Marruecos le viene igual de mal que al resto. O sea, que no sé hasta qué punto. Otra cosa, lo que le obligue a hacer la población local, que veremos algún tipo de gesto por parte del gobierno marroquí, sin duda, pero yo creo que van a ser gestos, no van a ser cosas de fondo. Y Omán, recordad que hemos dicho muchas veces que Omán es una especie de Suiza de Oriente Medio, es decir, neutral. Está ahí en una neutralidad, pero están todos los fregados. Entonces, lo mismo está con los unos, que está con los Aquí otros. será Qatar el que tenga la posición diplomática, que se están especializando en ello. Ordenémonos de Afganistán, la mediación que hizo, etcétera, etcétera. David García Serrano, hoy estoy bueno,
Nos pregunta sobre el interés de Turquía. Yo creo que el interés de Turquía, como el de las monarquías árabes, es que esto no se hubiera producido. Claro. Porque están convergiendo en intereses económicos con Israel. Israel tiene una gran capacidad, es una economía muy dinámica, con mucho capital humano y físico y monetario y financiero, y esto va a interrumpir asuntos. Por ejemplo, ahora Israel ha declarado cerradas las operaciones de las plataformas gasísticas que hay en el Mediterráneo, pues no vaya, vamos a ver qué puede pasar. Y ya habían llegado a un acuerdo con los turcos para ver cómo se explotan las bolsas, cómo se reparten las bolsas, cómo se reparten y cómo se sacan. Porque a la hora de sacar, claro, Israel mira y dice, ¡jo, qué lejos me queda Grecia! Pero qué cerca me queda Turquía. Entonces, y Turquía en ganchos con los gasoductos que tiene, no sé. No sé si fue el sábado o el domingo, Erdogan no solo no apoyó la causa palestina, ni mucho menos, sino que se postuló para mediar. Lo que pasa es que el éxito que tiene Erdogan mediando en conflicto, ya hemos visto con Ucrania que no tiene un récord muy bueno, pero digamos que la posición de Turquía ha sido de mediación, no ha sido de apoyo explícito a... La ventaja de Turquía es que no es un país árabe. Entonces está menos concernido por este enfrentamiento entre árabes e israelíes. No se les podría decir algo, porque el problema empezó con ellos. Bueno, tenemos que llamar al sultán Bayazet, ¿no? Culpas de los bizantinos. Bueno, todos sabemos que la culpa es realmente de los británicos, como hacen los mapas. Todos sabemos que eso siempre es un problema. Miren nomás, nos pregunta si sería viable trasladar la población de la Franja de Gaza a Cisjordania. No creo que a nadie le interesara y menos a Israel. Y ahora les voy a concentrar yo ahí con Hamas. Bueno, a lo mejor sería interesante. Entonces, Hamas, Al-Fatah, que se llevan tan bien, que eso también hay que contarlo, los palestinos se llevan de cine. Pero se empezarían a pegar, eso a lo mejor... Miren, pero a los que no les interesa ni muchísimo menos que sean los habitantes de allí. O sea, es que hay que tener en cuenta aparte, que la gente tiene allí sus siendo vidas, muy crudo, sus casas. Son casi 2 millones, no cabe. No cabe. No cabe. Dassel pregunta si no es un crimen cortarle la electricidad, el suministro de agua y alimentos, etcétera. O sea, tú imagínate cómo lo van a pasar la cantidad, antes lo decíamos, 40% de población menor de 14 años. Las Naciones Unidas tienen una misión ahí y ahora han tratado de reunir a la gente, sobre todo a los niños, en los colegios. Los colegios están repartidos por toda la Franja de Gaza. Entonces, la señorita encargada del asunto esta mañana hace unas declaraciones que a uno le lavan la sangre. Y dice, bueno, si empiezan a atacar como atacaron en 2014, ¿qué hacemos? Sí. ¿Dónde meto a la gente? ¿Dónde la puedo poner protegida? Si es que no hay sitio. Son 40 kilómetros por 7. Es una densidad de 5.500 personas por kilómetro cuadrado. No es la mayor del mundo, pero muchísima gente. O sea, cada vez que tienes un pepino, sabes que tienes el riesgo efectivo de matar a alguien. Por eso Israel utiliza la estrategia del ¿cómo lo ven? El roof knocking, es decir, tiran primero un explosivo de poca intensidad a la azotea del edificio que van a tumbar, para que te dé tiempo a escapar y luego les lanzan una bomba de estas que llegan hasta el sótano y se activa por relojería. Y entonces es lo que hace estallar las... Entonces yo creo que sí, o sea, van a abocar a la Franja de Gaza a una crisis humanitaria salvaje porque además están ahora justificados. Igual que cuando te pones a leer comentarios de gente que defiende la causa palestina, que yo creo que están más bien para allá que para acá, y empiezan a decir que esto que ha pasado, ¿cómo va a ser terrorismo? Que los judíos lo habían buscado. Sí, este tipo de dinámica se ve efectivamente en los dos bandos, porque los dos bandos llevan pues 75 años dándose estopa. Con devoción. Con devoción, además, o sea, realmente entusiasmados. Andrés, no sé por qué te leo las preguntas. A riesgo de parecer un magufo. Obviamente, amigo mío, obviamente. Taiwán, Irán, Ucrania, riesgos para una tercera guerra mundial. Vamos a ver, ¿existe un riesgo de escalada? En el caso, lo que estábamos comentando, en el caso de que Irán se viera metido en una acción militar de Israel y a partir de ahí los iraníes respondieran y respondieran también los libaneses de Hezbollah, respondieran las milicias pro-iraníes en Siria y entonces tendríamos a los Estados Unidos metiéndose ahí, los rusos apoyando, no sabe cómo, eso habría que ver. No sabemos a quién. ¿A quién? Pues sí, en ese caso podríamos tener un enorme follón. Antes de que todo eso pase, yo veo ahí a Xi Jinping diciendo, tranquilos, toma dinero. Tranquilo, toma dinero. Toma un móvil. Pero me facturas en yuanes, no me facturas en dólares. Yo te doy dinero, pero yo creo que estamos lejos de ese escenario, afortunadamente. pero habrá que estar atentos. O sea, por eso yo ponía el énfasis en el tipo de gobierno que va a manejar esta crisis en Israel. No es lo mismo. No es lo mismo un gobierno de concentración nacional con los grandes partidos que tener a estos radicales
que pueden empezar a presionar, además apoyados por la gente, Sí, por el sí. dolor de la gente, Sí. en las soluciones maximalistas. Y en la solución maximalista yo tengo miedo, porque esas cosas se salen de madre con cierta facilidad. Sí. Cristian Orellana dice, ¿es posible que jamás tenga planeado convertir Gaza en una ciudad mártir? Yo creo que sí. Sí, no les es lo que está importa. buscando. Es lo que está buscando. De hecho, buena parte de los comandos son los mártires de Al-Aqsa, los mártires de Al-Quds. Sí, decía la narrativa de los insurgentes islámicos para Irak, Afganistán, claro. Lógicamente. Sí. Además, la tradición musulmana está llena de mártires también. Sí. En fin, en eso somos parecidos. Sátrapas pregunta, ¿creéis que el sector turístico en Israel puede ir a la quiebra? Hombre, a la quiebra no, pero va a pasar un mal momento. Sí. El sábado yo daba un curso online y el coordinador, estábamos hablando, y me dice, no, es que tenemos un cumpleaños en mi casa y era todo online. Estoy organizando y no me he enterado de nada de lo que pasa hoy. Le empecé a contar y dice, no me fastidies. Tenía yo billetes para Navidad para irnos con toda la familia. Y digo, pues no sé. No es una buena idea. No parece que sea un buen momento. En Omega, en España está prohibido el enaltecimiento del terrorismo. Si sale gente a celebrarlo de Hamas, como en muchas ciudades, ¿serán detenidos? Entiendo que no. Entiendo que no. Pero, en fin. No. Lo que es triste que la gente se alegre de estas cosas. Salvo pero que bueno. se líe, pero vamos, si no se lía. Pero si lo detienen será por provocar altercados, sino por orden manifestación. público. Exactamente. Arich pregunta, Arich Gorioriena Altonaga, ¿podría haber alguna operación del Mossad en Irán? Bueno, siempre las hay. O sea, lo que pasa es que pueda haber una respuesta, si esto también puede darse, si se ve que la implicación existió, pero los israelíes no quieren ir más lejos en el asunto, y lo que decía, no sé cuál de vosotros, Jorge, una carta de presentación siempre puede haber. Sí, las cartas de presentación pueden ser que decía diversas. José también se la apuntarán para pasar. Sí, se la apuntarán. Yo creo que ahora al momento están bastante ocupados con lo que tienen como para andar. Sí, pero hemos visto muchas cartas de presentación a lo largo de la historia reciente, no hay que irse muy lejos. Desde jefes del programa nuclear a barcos. Hemos visto de todo. Cristian pregunta si rodarán cabezas en el Mossad. Sí. Es que, ¿cómo es posible? O sea, es que la pregunta es esa, ¿cómo es posible que esto haya pasado? El Mossad y en la inteligencia militar, que son cosas distintas. El Mossad es la inteligencia exterior y luego está la inteligencia militar. Yo entiendo que mucha gente se haya preguntado, ¿esto no podrá ser una falsa bandera? ¿No lo han organizado los israelíes? No. Demasiada dimensión. No. Demasiada dimensión. No, pero hay que pensar en términos egoístas. El desgaste para el gobierno de Netanyahu es demasiado grande. No es un desgaste que vaya de esta situación no van a salir no ganan ni muchísimo menos, van a perder bastante además. 3STNR pregunta si los miembros árabes podrían acoger a todos los palestinos y vaciar Gaza. No han quieren. tenido años. No quieren. Años. Décadas. No los quieren ni ver. No, ¿para qué? Pensar que problema? una cosa que os comentaba Óscar también cuando empezó esto en 1949 es que en parte lo que pasó fue como consecuencia de que los países árabes peleaban entre sí por repartirse los territorios de la descolonización francesa e inglesa. No hacían frente común, ni mucho menos. Pues ahora les dices, ¿queréis palestinos? A ratos. Pregunta muy hipotética. URM pregunta, ¿podría ser que si se lía mucho la cosa a Estados Unidos pueda darle la espalda a Israel? Ni de guasa. Israel es el Estado oficioso 52 o 50. Sí, bueno, 50 y algo. 50 y algo después de Puerto Rico, y todo lo que pasa en Israel es parte de la política interior de los Estados Unidos. Porque, y además yo creo que es la política interior de Estados Unidos. Esto como lo que le haces a ellos me lo haces a mí. Punto. Y además hay un acuerdo que más o menos dice esto. Porque me lo haces a ellos me lo haces a ellos. Así que cuidadín. Ese es el asunto. Bueno. Vicius afirma que si le darán un corredor a los afganos para unirse a la lucha. No creo que nadie vaya abriendo espacios. Bastante tienen los afganos hoy con el terremoto, o para andar pensando ahora en otras historias. No creo que eso vaya a pasar. David pregunta si es posible que Irán aproveche esta coyuntura para avanzar en la producción de armas nucleares. Todavía no, porque todavía están sacando ventajas a través de la vista gorda que está haciendo Estados Unidos con las sanciones y el incremento de la venta de petróleo en los mercados internacionales, que creo que ya estaban aproximadamente en 2 millones de barriles diarios, con lo cual yo creo que les convenga, creo que sí, se estaban acercando, sobre todo a China. Entonces no creo que les convenga. Les conviene más utilizar la amenaza de... Claro. Para decir, es que si no me dais o si no me permitís esto, enriquezco más. Eso les está funcionando.
Bueno, no empecéis a criticar los micrófonos cuando llevamos hora y 20 minutos. Los micrófonos son los que son y hasta menos que digáis no se comprende nada, no se escucha una palabra, esto es lo que hay, señores. Yo ya no sé, me lo voy a conectar directamente, iba a decir en un lugar de mi anatomía, pero vamos. Vamos a hacer una cóclea, un implante, oiga, que estamos en el horario infantil. Benito Martínez Senderos dice, hola, ¿y China qué dice? Pues China dice, dejen de pegarse y hagan la solución de los dos estados. Pero háganla ya, porque fijaos, porque esta solución se pretendía desde el principio de los años 90, cuando se hacen los acuerdos de Oslo, la idea es esa, ¿no? Oiga, vamos a progresar en algún tipo de cosa, pero lo dejamos firmado de forma muy laxa para ver si al final la participación política de los palestinos y el asunto era llegar a los dos estados. ¿Qué se produjo entre tanto? Bueno, pues mataron a Ariel Sharon, Mataron a Isaac Rabin, perdón, a Isaac Rabin, que era un halconazo, que había estado en el ejército también. Había sido jefe del ejército. Pues este jefe del ejército pensó en un momento, venga, vamos a tratar de solucionarlo, porque luego vinieron las conversaciones de Camp David y a partir de ahí, lo de siempre. Los radicales han estado matando para evitar que esto pueda pasar. En el libro que os comentaba antes venía imágenes de Isaac Rabin en el Sinaí, de general, de comando y organizando operaciones. O sea, nada de... Perdón. El Yojo pregunta, ¿por qué fue posible que los judíos migraran a Palestina en el 48 si no tenían población ahí desde hacía muchísimo tiempo? Pues porque estaban desde hacía tiempo por el movimiento de, ya no me acuerdo cómo se llama, en finales del 19. Sí, había un movimiento sionista y luego me parece que fue en 1918, la declaración Balfour les permitió migrar. Ahí. Y a partir de ahí empezaron a migrar. Pero la idea de dónde podía situarse al pueblo judío fue de un sionista que no recordaré el nombre, que creo que se apellidaba Zion. Quiero recordar. No lo sé. Y agarraos, pensó en localizaciones diversas. Sí. Una localización, me parece que era Mozambique, como Madagascar, otra en Uganda. O sea, el tipo iba buscando sitios, no se imaginaba que le iban a dejar volver allí. Entonces, cuando la declaración Balfour hicieron la primera. De hecho, los atentados del 11 de septiembre creo que coincidían con un aniversario precisamente de esa declaración. No tengo ni idea. La declaración Balfour de la declaración Balfour o de la primera asentamiento que se produjo que debió ser en 1924 y por lo tanto hacía una cifra. Ya, no lo sé. Sí, yo creo recordar que era una cosa así. O sea, que en realidad lo que era es promotor inmobiliario, ¿no? Pues a lo mejor era promotor inmobiliario. Tenemos terreno barato para construir. Fíjate, es un sitio un poco caro, los sitios al final, porque hay poquito espacio. Lo que pasa es que yo tengo que leerme muy bien el artículo este que os decía que me había pasado el bueno de Blas Moreno, porque creo que a mí, por lo menos yo que no conocía las circunstancias de esa primera llegada de los judíos, me parece pues que interesante. Esta declaración Balfour estaba bajo el paraguas de la administración británica de la zona. Entonces no era un problema político tan considerable porque todos eran súbditos del rey o la reina británicos, como en el Imperio Turco. Todos sois súbditos míos, pues lo podéis meter por aquí, entrar, salir. El problema es cuando pasamos a la descolonización en 1948, es cuando realmente se plantean las cosas complicadas. A ver, Martin Mind, que además me recuerda aquel juego que jugábamos de jovencitos, Mastermind, pregunta si por algún milagro llegan a un acuerdo de paz, ¿habría alguna forma de que lo cumplieran Israel y Hamás? Siempre habría gente interesada en romper ese tipo de acuerdos. Muy poco probable. Y, hombre, vamos a ver, a mí es lo que me gustaría. O sea, yo creo que la única forma de solucionar este problema es que haya dos estados. Claro. Sí. Que haya dos estados. Eso es lo que ha hecho China. No, pero China y Yair Lapid, que fue ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro de Israel. Yo creo que, ¿por qué? Porque si no estamos en la perpetua dinámica esta en la que Israel tiene que decidir si quiere ser un Estado democrático o si quiere ser un Estado judío. Confesionalmente judío, además. Claro, desde el punto de vista de la herencia recibida para muchos judíos practicantes, Israel tiene que ser eso. Sí. Y ellos tienen la obligación de mantener esa realidad para siempre. Porque ese es la tierra prometida, por fin la hemos pillado y no la vamos a soltar. Claro, si somos un Estado democrático, los árabes tienen los mismos derechos, y votan más, pues esto dejará de ser lo que es. Entonces ahí ese es el miedo del radicalismo, de ese nacionalismo religioso, es el miedo que yo creo que todos tenemos a que esto al final vaya al extremo. O sea, vosotros entráis aquí y nos matáis como si fuéramos animales, persiguiéndonos por nuestras casas. ¿Cuál es la solución? La solución es la solución final.
Sí. Pues no sé si ciclón Z, pero la solución final. Sí. Eso es el miedo que me da. Yo entiendo que Israel no es entero así, obviamente, por lo que hemos visto de las manifestaciones de israelíes en contra del intento de este gobierno de cooptar el poder judicial, que han llevado a decenas de miles de personas Salir a las calles. Pero hay un día, no sé si es el domingo, creo que es, todos los domingos, durante todos los meses, 10.000 tíos ahí en la calle diciendo tal, y los reclutas, los reservistas diciendo, pues no voy a mi puesto de trabajo. Yo creo que se van a incorporar esta vez. Por la Sí, ahora sí, ahora incluso ha habido mucha gente que está viniendo del extranjero. Sí. Claro, yo tengo confianza en eso, en ese Israel democrático. Si quieren compatibilizar incluso los dos objetivos, lo que tienen que hacer es en la solución de los dos estados. ¿Cuál es el problema de la solución de los dos estados para la gente que es muy fanática? Pues que ocupan parte de los territorios, digamos, sagrados de la tierra prometida. Entonces es por eso que se habla siempre del trilema. Israel no puede ser una democracia, no puede ser el Estado de los judíos y no puede ocupar los territorios simultáneamente. Tiene que abandonar una de las tres cosas. Bueno, o dos. Es una compañía. Entonces es una cosa. Y vamos, eso de Israel debe desaparecer, como dice aquí Miki 56, eso no va a pasar. O sea, igual que los palestinos no van a desaparecer por arte de magia. De repente vas a decir, ¡ay, se disolvieron! ¡Qué bien! Ya no tenemos el problema. No. Entonces hay que buscar algún tipo de solución política, por mucho que les moleste. Una pregunta interesante que nos dice nuestro querido Johan Alejandro Cazador de Piñas Diabólicas es ¿cómo puede jamás obtener 3.000 cohetes en Gaza si ese territorio está sitiado, rodeado? Exactamente. Es una cosa que... Es verdad que existe movimiento de camiones y de todo. O sea, por ejemplo, ¿cómo han podido hacer los túneles? Sí. Buscad las fotografías de los túneles en Internet. Es que los túneles están, en fin, con el cemento, con las vigas, todo bien hecho. ¿Te crees que es un cemento, están con 4 maderos puestos? No. Con pico pala. Está hecho... ¿Y qué es lo que dicen los propios israelíes? Lo que dicen las fuerzas de defensa israelíes. Que cuando se pasa material a través de Israel para hacer los hospitales, los colegios... Parte de ello... Y entonces, cuando se da dinero... por cierto, alguien preguntaba por ahí qué fiabilidad tenían aquellas declaraciones que ha hecho Donald Trump acerca de que esta operación ha sido financiada con dinero de los contribuyentes estadounidenses, refiriéndose a los 6.000 millones de dólares descongelados en bancos de Corea del Sur que eran propiedad de Irán. Entonces inmediatamente salió una portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca a decir, oiga, que esto está todo muy controlado y se va a gastar solo en alimentos y lo vamos a controlar nosotros lo soltamos. Sí. Y todavía nos ha soltado, no sé si eran 12 millones o algo así, que de hecho estaban los iraníes diciendo, ¿dónde está lo mío? ¿Dónde está el mío? Sí. Entonces, parece difícil poder justificar. Muy poco probable. Lo que pasa es que Donald, ya sabemos que en eso de la brocha gorda te pinta unos cuadros. No. La Casa Blanca. Es como Tintoretto. ¿Os acordáis de Tintoretto en el Palacio del Dux en Venecia? Tú entras y hay un juicio final que tiene a todo lo que toda Venecia. O sea, toda Venecia quedó dibujada ahí. Y luego hay una batalla de Lepanto, que por supuesto aparecen los venecianos en primer lugar. Y ahí al fondo, si acaso, una bandera española. Los españoles. Ahí saludando, estamos de turismo. Que también, o sea, pues es el Tintoretto, pero guardándola, pero ¿entendéis? Tintoretto, ¿qué diría yo? Poco yo, de estilo poco yo, sí, más yo le digo de los Estados Unidos. Bien, esto ya lo acabo de responder, Tito. Estaba respondiéndote, pero no te había visto. Perdona. ¿Qué opináis de la reacción de Bukele? Bukele ha criticado a los de Hamas, que se han llamado terroristas y todas esas cosas. Quiero recordarnos, Rodrigo, me parece muy bien. ¿Qué va a decir? Que van a salir, sí, que se mate a más gente de forma, igual que cuando se producen abusos de las fuerzas de defensa y de la policía israelí, tú no vas a salir diciendo, qué bien que le peguen a ese niño y que maten a su padre. Es una cosa que me está encantando. Pues no, es que aquí también hay mucha gente que se piensa que el mundo es blanco-negro. Y cuando uno dice, esto está muy mal, dice, te estás olvidando de aquello que pasó hace 20 años. Sinceramente, vaya usted a la mierda. Estoy de eso, de cada vez que he dicho que los de Hamas son terroristas, que la gente venga a vendarme la plana, hasta aquí. Pues claro que son. ¿Qué van a ser? ¿Hermanas de la caridad? En fin, una cosa esto. Y veamos. Me sulfuro. Sube la tensión. Vamos a tener que poner el programa, vaya a ser que... Venga. Vamos a ir.
Destalla. Vaya, ya se ha ido la cámara. Si antes lo dices, Ángel, pon tu móvil. Hola. Jorge, te toca contar una batallita. Venga, vamos a contar Venga, batallitas. Aquí. Bueno, solamente una batallita que está relacionada con esto. Jamás no olvidéis que es un movimiento islámico sunita. Hezbollah y los iraníes son chiitas. En teoría se llevan a matar, ¿vale? A otros niveles. Y sin embargo aquí se están apoyando. El Quiere enemigo decir- de mi enemigo. ¿no? ¿Y qué es mi primo, qué significa? en realidad. Evidentemente, si todos están en contra de Israel, y en algunos momentos ha habido enfrentamientos serios entre Hamas y Hezbollah, porque unos son chiitas y otros son sunitas. En estos momentos, evidentemente, no, pero no olvidemos estas cosas. No olvidemos estas cosas. Claro, también eso implica que Hamas está mucho más aislado que movimientos chiitas que puede haber por cualquier parte del mundo. Aunque le apoyen los iraníes, está mucho más aislado, porque no Pero tienen tiene un ese- problema, pero tiene un problema. No está Ángel. la silla vacía. ¿Qué? Ah, que La estás ahí. ocupamos ahora mismo. Perdona, es que estoy corto hoy. Viene con mala cara, no sé qué le ha pasado. Me estaba arreglando la cámara que Y veo así enfadado. acaba siempre todo, lo tengo que arreglar yo. Ah, ¿qué sería de nosotros sin Ay, ti? de verdad Dios que mío. vamos. Lo malo es que esto es literal. Tengo que tocar algún botón. Ahora No, mismo. tus botones son los de la facultad. Que se te da gelatina. Vale, vale. De José Ángel Garrido, que no me sulfure, que se me cae el cabello. Fue por eso. Fue por eso. Sabéis que esto es verídico. En los perfiles de Netflix, de lo que sea, Prime Video, que generalmente me los hacen mis hijos, mi imagen es la del Pato Donald, porque es el gruñón. ¿Ah, sí? Siempre ponen a papá es el Pato A Donald. ti también. Qué majos. ¿no? Qué majos son. Eso me encantó. Bueno, y con esto yo creo, con esta bomba Sí. informativa, podemos dar por terminado el programa de hoy. Exactamente. Si para menos que queréis hacer alguna apelación a que se suscriban al canal, le deis al botón de like, Por fin. Vamos a- activéis las No, no, notificaciones en el sótano. Vamos a no confundirles. Os suscribís al sótano y os borráis el de Oscar. A ver si lo hacemos bien. Porque es que luego Espérate, suscribís a espérate, los porque dos. voy a mirar cuántos tenéis, a ver, suscriptores. Una barbaridad. ¿Cuántos? 6.444. La creen de la Tan creen. pocos. No digo que me da pena porque todavía no estáis en el número de la bestia. La creen de la creen. Ya lo hemos pasado el número de la bestia. No. Bueno, pero este es el ampliado. El ampliado. 666. Como la OPEP. 666. 6, el plus. Bueno, pues que, por ejemplo, os paso los 564 que exceden de los 170.000 del mío. ¿Me parece? Le voy. Paso. Ahora No la sí que- aguanto. ahora sí que te veo. Gracias, Jorge. Venga, Muchas gracias por buenas tu tardes. sabiduría, siempre poniendo las cosas en su sitio. Ángel, tu conocimiento realmente elefantiásico de todo tipo de circunstancias. Y yo, que soy el que pone los botones y trata de que el sonido suene. Oye, además imita muy bien a Elvis, ¿eh? Y emito muy bien ahí, seguro, sobre todo en la melena. Hasta luego, muchachos. Vamos a Hasta encontrar la la próxima salida. semana.